En Laboratorio de Ideas vamos a conocer los mecanismos del mal de Chagas-Mazza de la mano de un especialista, el doctor Ricardo Gürtler. El mal de Chagas, o mal de Chagas-Mazza, es una enfermedad causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, y transmitida por la vinchuca. Debe su nombre al médico brasileño Carlos Chagas y a su par argentino Salvador Mazza, quienes realizaron importantes hallazgos en los años 1909 y 1926 respectivamente. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 16 y 18 millones de personas están infectadas en 21 países y alrededor de 100 millones están en riesgo de contraer la infección. Con estos números, fui a visitar al doctor Ricardo Gürtler en su laboratorio de ecoepidemiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. ¿Qué quiere decir con insecto vector? Porque vos decías recién que sos especialista en enfermedades. Hay las enfermedades infecciosas, hay todo un grupo que son transmitidas por artrópodos, insectos o garrapatas en términos generales. Tienen una característica, bueno, tenemos el caso del paludismo, el caso del dengue, además del Chagas, la enfermedad del sueño. Son enfermedades que azotan al planeta desde tiempos inmemoriales. Tienen una característica que es la incorporación del insecto al ciclo de vida del patógeno. En este caso, lo que ha generado es un gran aumento de su aptitud, de su capacidad de reproducirse y propagarse en diferentes hospedadores, animales y humanos. O sea, el parásito vive en un insecto, vive en una garrapata. Y desde el insecto se transmite a los que son los hospedadores, donde básicamente sufre otro ciclo de reproducción. ¿Qué son los hospedadores? Hospedadores son los organismos en los cuales el patógeno, cualquier patógeno, microbio, se puede replicar. Lo interesante desde el punto de vista evolutivo es que en este tipo de enfermedades la incorporación de un vector, de un insecto, de un artrópodo, lo que logró es aumentar lo que se llama el fitness o aptitud, la eficacia de ese organismo para reproducirse, para llegar a lugares que sin tener el vector no podría llegar. A ver, no sé si te voy a hacer una pregunta, seguro que te la deben haber hecho muchas veces en tanto que experto. ¿Por qué no empezamos del ciclo desde el lugar que empieza hasta que llega al humano, lo afecta, lo enferma y no sé si no lo mata, eventualmente, si no es tratado, supongo? Entonces, ¿cómo empieza? ¿Dónde nace el parásito? ¿Se encuentra en dónde? El parásito del mal de Chagas. Sí. El parásito del mal de Chagas tiene una característica que es, evolutivamente es un parásito que está restringido al continente americano. Ajá. Y los insectos que lo transmiten, que son unos hemípteros, son unos tipos de chinches, las vinchucas, también casi el 98% de las especies son americanas. O sea que es un problema de una parte del globo terráqueo. ¿América estás hablando de Centro y Sudamérica o también en el norte? No, estoy hablando también de Estados Unidos. ¿Y Canadá? Canadá no llega. El insecto que es el que porta el parásito, ¿el insecto no está enfermo? No. Primero, la palabra enfermo quiere decir que tiene una patología, que está afectado en alguna... Afectado está porque tiene el parásito. No, ahora está infectado. Infectado. Igual que el ser humano. Hay seres humanos que están infectados porque tienen el parásito, pero no tienen patología. Entonces decimos, no está enfermo. Está infectado, pero no afectado. ¿Y una persona infectada, pero no afectada, es una persona que tiene riesgo de vida igual? En principio, no, a menos que genere, desarrolle a largo plazo una patología cardíaca, en este caso, que ocurre aproximadamente en el 30% de los infectados. Entonces el 30% solamente de los que están infectados están enfermos. En promedio desarrollan a largo plazo, desarrollan patología. Esa patología tiene grados, y hay grados que terminan en la muerte. Y esa muerte es prematura, puede ser en los 30, en los 40, en los 50. Ahora, una persona, ¿qué síntomas empieza a tener? Una persona está mirando el programa, digamos, en principio, como los que trabajamos en el programa, lo trabajamos desde la capital,
haciendo esta nota, uno tiene la sospecha que el mal de Chagas no está en la capital, a lo mejor porque no está. ¿Está o no está en la capital? No, sí, claro que está, porque en la capital y en la provincia de Buenos Aires, hoy en día hay por la inmigración tan fuerte que hubo desde el interior a la capital y la provincia, desde aproximadamente la mitad de la década del 40, pero muy fuerte hasta durante la década del 60, hay una gran cantidad de gente, y por supuesto que sigue, ¿no? Hay una gran cantidad de gente infectada aquí que ha comprometido, en una época en la cual no había control de los bancos de sangre, básicamente comprometía el riesgo de contaminación por transfusión. Hoy por hoy, y hace 40 años, en Argentina eso está controlado. La transmisión por sangre está completamente controlada y es yo diría, un gran éxito. Pero hoy en las ciudades, no solamente en Buenos Aires, sino en todas las ciudades del país e inclusive en Europa, la cuestión es la transmisión congénita del parásito, de madre a hijos. Esto significa, es otra ruta que no tiene que ver con la vinchuca, y es una ruta a largo plazo. Esto se da entre el 3 y el 10% de las mujeres con Chagas infectadas transmiten al hijo. Una persona, ¿cómo hace? ¿Qué síntoma tendría como para estar alerta y qué tipo de control tiene que efectuarse como para decir, yo ante la duda voy a hacer tal cosa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué síntomas podría tener? Bueno, uno de los problemas de la enfermedad de Chagas es que es una enfermedad silenciosa. Es decir, solamente en promedio se cree que el 5% de la gente cuando se infecta desarrolla un síntoma clínico que llama la atención eventualmente del médico y termina en un diagnóstico de Chagas. Las dos cosas más típicas son lo que llamaron el ojo en compota o signo de Romaña, por Cecilio Romaña, que fue un investigador argentino que lo descubrió en la década del 40, y la otra es lo que se llama un chagoma de inoculación, que es como si fuera un tipo de bulto en el lugar de la picadura y proliferación del patógeno, que es resistente, elástico y se mantiene mucho tiempo. Más allá de eso, suele haber fiebre, unas fiebres recurrentes, prolongadas durante semanas, y en muchos casos la gente cree que eso es una gripe o algún otro tipo de enfermedad. Digamos, hay ganglios inflamados, son muy inespecíficos los síntomas, y esto no, básicamente este tipo de sintomatología le ocurre cuando es por transmisión de vinchucas a gente que está acostumbrada a tener problemas de salud y no tiene acceso a la consulta médica, en ranchos, en poblados rurales, con lo cual, salvo que tenga el signo de Romaña o el chagoma de inoculación, no asiste a la consulta. ¿Es mortal? La enfermedad de Chagas en el periodo agudo, que es el primer periodo, en chicos es mortal cuando generalmente se asocia con algunos otros problemas. Y eso es variable, si hay problemas de desnutrición o algún otro tipo de problema, la tasa de letalidad es importante. Argentina es considerada zona endémica, con diferentes niveles de riesgo según la región y el tipo de contagio. Se estima que en el país hay alrededor de más de 2.300.000 chagásicos adultos y cerca de 600.000 presentarían manifestaciones clínicas. Las zonas más críticas del país son el oeste de Salta, el Gran Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y el norte de Santa Fe y de Córdoba. Leí algo que no sabía, pero además nunca lo había escuchado hablar, que los perros eran determinantes. La vinchuca asociada con el mal de Chagas siempre estuvo, porque viene Trypanosoma cruzi, Chagas, vinchuca, es decir, son todos nombres que me andaban siempre dando vuelta en la cabeza. El perro no. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver los perros? ¿Por qué no lo explicas? Bueno, básicamente el problema es que en los ranchos donde vive la gente convive con varios animales domésticos. Además de los perros están los gatos y las gallinas, las aves, no se infectan del parásito. Las vinchucas se alimentan de todos, pero prefieren alimentarse sobre perros y gallinas que sobre gente y gatos. Ese es el primer punto. ¿Por qué prefieren alimentarse? No está claro, pero la preferencia es muy grande. Aparentemente hay un comportamiento del perro y hay un comportamiento de la gallina que favorece, acepta las picaduras de las vinchucas.
Entonces, donde hay perros dentro de la casa y gallinas, hay más vinchucas. Una cosa positiva de esto, que tiene dos caras, es que cuanto más se alimentan de los perros y las gallinas, menos se alimentan de la gente. Pero el punto es que hay un momento en el año, una época en el año, en que las gallinas son retiradas de la vivienda porque no empollan más, y lo que dejaron fue una gran población de insectos dentro de la vivienda que tienen hambre y quieren seguir alimentándose. Entonces se alimentan de lo que hay. ¿Cómo están utilizando la matemática en las investigaciones de ustedes? Bueno, ahí nosotros tenemos varias cuestiones. Por ejemplo, una de las preguntas que nos tomamos en aquella época era si el efecto de tener gallinas que son refractarias al parásito de Chagas dentro de la vivienda favorecía o protegía, disminuía o aumentaba el riesgo de infección de la gente. Obviamente uno no puede hacer un experimento con esto. Entonces, la mejor forma de tratar de aproximar una respuesta es con un modelo que incorpore lo que nosotros sabíamos y al cual uno le pueda preguntar, bueno, pongo gallinas, ¿qué es lo que pasa con el riesgo de infección? Bueno, eso lo desarrollamos en su momento. Ahora estamos utilizando modelos para entender cómo es el riesgo de reinfestación de las viviendas después que se aplica el insecticida. Y si esto se desarrolla en ciertos puntos preferenciales del espacio o si es un proceso que básicamente uno podría decir de difusión al azar dentro de una comunidad. Nuestra perspectiva es tratar de utilizar estas herramientas para mejorar los sistemas de control de la enfermedad en terreno. En un escenario utópico de erradicación de la pobreza, el mal de Chagas no desaparecería, ya que la vinchuca utiliza el hábitat que tiene disponible. Resulta evidente que la clave en la lucha contra la enfermedad reside en la eficacia de nuestro sistema de salud.